Si tienes un negocio o trabajas en marketing, seguro ya te diste cuenta de que el tráfico que traían a tu sitio web, las búsquedas en Google, ha caído y mucho. En la actualidad, el 60% de las búsquedas no generan ningún clic y los enlaces tradicionales reciben un 35% menos de tráfico debido a los resúmenes generados por la IA que aparecen al inicio de algunas de las búsquedas. Esto quiere decir que la forma en la que las personas están descubriendo la información en Internet ha cambiado radicalmente. Todo por cuenta de las herramientas de IA de Google como AI Overview y AI Mode y la masificación de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Claude. Entonces, hoy los usuarios obtienen respuestas directamente en los modelos de IA y la necesidad de hacer clic en los enlaces tradicionales prácticamente ha desaparecido. Y eso ha significado una caída muy grande en el tráfico de los sitios web para muchos negocios. Por estos y otros factores, el SEO se ha vuelto un trabajo más duro y requiere de más habilidades para lograr mejores resultados. Por eso en este video hablaré sobre cómo puedes superar la caída de tráfico y cómo evolucionar hacia una estrategia SEO enfocada en los modelos de lenguaje o LLM. Pero antes de arrancar, te invito a descargar esta guía gratuita que muestra cuál es la estrategia de HubSpot en el 2025. Verás paso a paso qué hicimos, qué aprendimos y qué estamos haciendo para seguir creciendo. La puedes encontrar en el enlace que está en la descripción. Comencemos. La inteligencia artificial está redefiniendo cómo se crea, distribuye y consume contenido, así como las reglas de Internet. Antes, el recorrido del cliente comenzaba con una búsqueda en Google que llevaba a los clientes ideales a una lista de enlaces en la que ellos hacían clic. Esa receta clásica funcionó por mucho tiempo. Pero ahora, en la mayoría de los casos, el recorrido arranca y termina en una conversación con un modelo de IA como ChatGPT, Claude o Gemini. Seguro tú también los estás usando para lo mismo. Ese proceso se ha traducido en una caída en las vistas de los sitios web de las empresas y negocios, un rastreo complicado y, lo más importante, un modelo de atribución tradicional que se rompe. Por eso es importante repensar desde ya la estrategia que usabas para que tus clientes potenciales encuentren a tu marca de una manera más fácil. Gerald Lucero, Growth Specialist en HubSpot, comparte por qué esto es algo importante. El buen SEO siempre ha estado orientado a los usuarios y a los motores de búsqueda, pero ahora tenemos que agregar en la mezcla a los LLM, ya que plataformas como ChatGPT dependen de Google para hacer sus búsquedas, así que el SEO sigue siendo clave, pero también debemos optimizar para los asistentes de inteligencia artificial. Por ejemplo, si nuestra red de distribución de contenido o CDN en inglés bloquea a estos agentes, entonces no apareceremos en los resultados que le den al usuario. Y también hay otros aspectos que son importantes y que no hay que olvidar, como el contenido original, actualizado, bien estructurado y la accesibilidad a tu sitio web. Hoy en día tenemos que estar preparados tanto para Google como para los LLM. Entonces, ¿qué puedes hacer para enfrentar esta situación? Antes que nada, es clave que pienses que no se trata solo de recuperar el tráfico, sino de construir una estrategia editorial que sea sostenible y que no solucione solo los retos actuales. También hay que pensar en los retos del futuro. De hecho, HubSpot lo está haciendo y en la página 7 de este caso de estudio podrás ver cómo comenzó a evolucionar. Lo puedes descargar en el enlace de la descripción. Muy bien, pasemos a la solución. Todo empieza por hacer una limpieza inteligente de tu contenido. Se trata de identificar el contenido que ya no aporta valor y para eso puedes trabajar en las siguientes dos cosas. Primero, auditar tus publicaciones. Se trata de evaluar el contenido a través de las siguientes preguntas. ¿El contenido está alineado con tu producto o servicio? ¿El contenido convierte o solo genera vistas? Y finalmente, ¿la inteligencia artificial podría responder a esto mejor que tú? Segundo, clasificar el contenido. Acá es donde te pones en la tarea de decidir si debes mantener, actualizar, fusionar o eliminar las piezas que ya tienes. Una forma de hacerlo es usando el optimizador para búsquedas de HubSpot. Esta herramienta es gratuita y te ayuda a detectar contenido en riesgo de ser desplazado por la inteligencia artificial. Después de esto puedes crear contenido de alta intención que la inteligencia artificial no puede imitar. Y acá te voy a dar un ejemplo sencillo. Un artículo de blog titulado ¿Qué es un CRM? Ya no funciona.
¿Por qué? Porque los artículos genéricos ya no atraen tráfico como antes. Seguro te estás preguntando, entonces, ¿qué es lo que sí funciona? La respuesta es clara: todo aquello que no puede ser generado por la inteligencia artificial, como experiencias reales, ángulos únicos y aprendizajes propios. De hecho, un ejemplo de esto es el caso de estudio de HubSpot sobre la caída de tráfico. Pero como sé que es más fácil tener un paso a paso cuando se trata de implementar cambios, veamos los 3 pasos para crear contenido de alta intención que la inteligencia artificial no puede imitar. Primero, escribe desde la experiencia. Se trata de hacer contenido enfocado en casos de éxito, errores aprendidos y puntos de vista sobre temas específicos. Como esta guía sobre la optimización para motores de IA, AEO, de HubSpot, que te da más estrategias, ideas y consejos desarrollados por el equipo del blog de HubSpot para ayudarte a crear contenido y a posicionar tu marca de forma que aparezca en los motores de IA como ChatGPT o Claude. Segundo, crea contenido con un enfoque claro en el producto o en las etapas del recorrido del cliente. Para lograrlo, puedes usar herramientas de inteligencia artificial como el agente de contenido o Breeze, que te ayudan a acelerar la redacción sin perder profundidad. Tercero, configura la voz de tu marca. Si ya estás usando una herramienta de inteligencia artificial, asegúrate de hacer que ésta tenga claro el tono y branding de tu negocio para que el contenido que crees sea consecuente siempre. Para lograrlo, dale a la IA que uses las pautas claras de a quién le vendes, cuál es tu visión y sobre todo cuál es el tono de tu marca. Deberías evitar que un día tu marca suene una cosa y al día siguiente a otra. Muy bien, ya hablamos de cómo hacer una limpieza inteligente de tu contenido y cómo crear contenido de alta intención que la inteligencia artificial no pueda imitar. La última parte es optimizar para que la inteligencia artificial pueda leer y recomendar tu contenido. Piensa en esto. Hoy no solo estás escribiendo y creando contenido para personas, sino también para los modelos de lenguaje o LLM que deciden si te muestran o no cuando alguien hace una consulta. Entonces, estos son los 3 pasos que puedes seguir para optimizarlo. Primero, incluye un índice o tabla de contenido. Esto permitirá que los LLM lo escaneen y puedan posicionar en los resultados tu contenido. Segundo, usa subtítulos claros, listas, bullets y secciones. Te voy a mostrar un ejemplo. Este artículo de blog tiene un índice de contenidos, secciones que se diferencian desde el comienzo, subtítulos que son fáciles de leer e identificar, listas cortas pero concisas y muchos bullet points que facilitan la lectura. Y la cereza del pastel es esta sección de preguntas frecuentes sobre tipos de IA. Tercero, verifica cómo redactas y construyes cada una de tus oraciones. Los LLM tienden a entender mejor tu contenido cuando utilizas una tripleta semántica para estructurar tu frase con un sujeto, un verbo y un predicado. Un ejemplo de una tripleta semántica sería: el CRM de HubSpot centraliza toda la información de tus contactos. Ahora, hay un par de consejos adicionales que harán que tu estrategia que priorice la búsqueda en LLM funcione. Para que todo sea más fácil, recuerda que no se trata solo de pensar en cómo recuperar el tráfico, sino en que te puedas adaptar rápido, de manera intencionada y enfocada en tu negocio. Además, el contenido que crees debe estar conectado con tu oferta y aportar valor real. Recuerda que hoy el volumen no es suficiente. También es importante que el contenido esté optimizado tanto para buscadores como para sistemas que influyen en las decisiones de compra. Y acá va un último consejo de nuestro experto. Como suele suceder en SEO, es importante hacer mucho ensayo y error, ya que cada sitio web es un mundo, por lo que es clave ejecutar pruebas y medir el rendimiento a fin de identificar qué funciona y qué no. Eso es todo. Si quieres entender mejor cómo hacerlo, puedes descargar de forma gratuita la guía de HubSpot sobre cómo estamos resolviendo la caída del tráfico. No te la puedes perder, es gratis. Y para aprender más sobre cómo está cambiando el marketing, puedes ver este video sobre el Loop Marketing, la nueva estrategia de 4 etapas que combina la eficacia de la IA y la autenticidad humana para impulsar el crecimiento. El enlace también está disponible en la descripción. Antes de irte, comparte en los comentarios qué paso te parece fundamental para enfrentar la caída de tráfico en la página de tu empresa o negocio. Y si no lo has hecho todavía, dale me gusta y suscríbete al canal para que puedas recibir todas las novedades relacionadas con las tendencias de marketing que harán que tu negocio crezca mejor. Soy Sandra de HubSpot Academy. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.